En este video vamos a hacer un ejercicio que corresponde al tema de monopolio y específicamente al tema de discriminación de precios. El monopolista tiene unos costos que se indican allí, costos totales, y dos demandas, una demanda 1 y una demanda 2. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si el monopolista no puede discriminar precios? Es decir, si cobra un solo precio para ambos mercados. Y ese cobrar un solo precio para ambos mercados, necesitamos averiguar con ese precio cuánto va a vender en cada mercado y cuánto va a ganar también. Despejamos primero Q1 y Q sub 2 allí en las demandas para poder sumar esas demandas. Entonces nos da que Q1 es igual a 660 menos P1 sobre 1.5. Y en el caso de la demanda 2, Q2 va a ser igual a 504 menos P sub 2 dividido 1.2. Ya tenemos entonces las funciones de demanda del mercado 1 al mercado 2 y vamos a sumarlas. Entonces colocamos Q total va a ser igual a esa suma. Sacamos un factor común para el denominador, que es la multiplicación de 1.5 por 1.2, y nos da 1.8. Y ahora multiplicamos cada uno de los numeradores por el denominador contrario, o sea, 660 por 1.2 menos 1.2 P sub 1, y 504 menos P2 lo multiplicamos por 1.5. Hacemos las operaciones respectivas y nos da que la Q total va a ser igual a 1548 menos 2.7p sobre 1.8. Y aquí tendríamos la función de demanda, pero no podemos decir que esa función de demanda es únicamente ella la total, sino que vamos a ver que ella se quiebra. Entonces despejamos P de esta función para hallar la función inversa de demanda y nos da esta función. Insisto, no es esta la función de demanda total todavía, porque las demandas de cada mercado empiezan por interceptos diferentes. Entonces la demanda total o la demanda agregada se va a quebrar en algún punto. Entonces miremos gráficamente esto, cómo se podría representar para que grafiquemos la demanda total y luego el ingreso marginal. Tenemos en el eje horizontal Q, en el eje vertical P, y la demanda que empieza de un intercepto más alto, 660, vamos a graficarla, pero en parte, porque esta se va a convertir en parte de la demanda total, en un tramo de la demanda total, porque no tiene con qué otra demanda sumarse, porque la otra comienza precisamente en 504. O sea que allí donde comienza la demanda más baja, que es a un precio de 504, ya va a empezar a sumarse la demanda 1 con la demanda 2, que fue lo que hicimos hace un momento. Pero en ese tramo entre 504 y 660, esta demanda no tiene ninguna otra demanda para sumarse, o sea que ella misma es parte de la demanda total. Entonces vamos a calcular este valor del intercepto de esta suma, nos daría 573.3 menos 0.66Q. Entonces esta demanda va a partir de 573.3 y el intercepto va a ser hasta la división de 1548 sobre 1.8, que esa división nos da 860. Ese sería el intercepto con el eje de Q. Todavía no conocemos el valor acá donde se va a quebrar la demanda, pero ya lo vamos a calcular en un momento. Entonces sabemos que se quiebra allí en un precio igual a 504 y se va a quebrar en algún valor que ya lo vamos a calcular, que corresponde a la cantidad. Entonces la forma de hallar ese valor de Q, lo podemos hallar de varias formas. Una forma es reemplazando ese 504 o igualándolo a la demanda 1, que es la que existe allí,
Entonces igualamos 660 a menos 1.5Q a 504. Despejamos Q y nos da que ese valor de Q es 104. La otra forma de hallarlo es igualando esa demanda con la demanda que encontramos como la suma de las demandas. Entonces nos daría también el mismo valor de 104. Vamos a expresar ahora la demanda total en sus dos tramos, o sea, expresarla matemáticamente, primero de una manera inversa. Entonces la primera P es igual a la primera demanda que tenemos, 660 menos 1.5Q, y existe para todo Q mayor o igual a 0 o menor o igual a 104. Hasta ahí existe esa demanda como demanda total. Y el siguiente tramo es el de la suma, el que ya hallamos, 1548 sobre 2.7 menos 1.8Q sobre 2.7. Y esta existe para todo valor de Q mayor a 104 y podríamos colocar menor a 860 también. Ahora miremos cómo se expresa la función de demanda Q en términos de P. Entonces sería la primera demanda que la despejamos ya, 660 menos P sobre 1.5 para todo P entre 504 y 660. Y el otro tramo sería la suma que ya obtuvimos, que va a ser entonces que Q es igual a 1548 menos 2.7P, todo dividido entre 1.8. Y esto existe entre 0 y 504, para todo P mayor que 0 y menor a 504. Ya tenemos expresada nuestra demanda total en sus dos tramos. Note que la demanda se quiebra en este punto, que es donde empieza a existir, a partir de allí empieza a existir la segunda demanda, la del mercado 2. Si las dos demandas empezaran en el mismo intercepto y tuvieran pendientes diferentes, pues simplemente no se quebraría. Pero siempre que empiecen por interceptos diferentes se quiebra. Calculemos ahora el ingreso marginal, que también nos va a dar con dos tramos. Pero la diferencia es que el ingreso marginal no se quiebra, sino que va a dar, se salta. Entonces, la forma fácil de calcularlo es multiplicando el coeficiente 1.5 por 2 y podemos colocar los mismos tramos, o sea que existe entre 104 y para todo Q mayor a 0. Y para el otro tramo es ese mismo, el mismo intercepto, 1548 dividido 2.7 menos multiplicado 1.34 sobre 2.7 multiplicado por 2. Esto nos da 1.3 por Q. Y esto le podemos colocar el mismo tramo para todo Q mayor o igual a 104. Pero por supuesto podría ir entre 104 y la mitad de 860. Pero no hay necesidad de ser tan exactos. Vamos a dibujar entonces esos dos tramos del ingreso marginal. El uno parte en 660, pero va a parar allí en 104. En Q104 va a parar. Y el otro comienza en 573.3, que corresponde a la división de 1548 dividido 2.7, y va a la mitad de 860, pero empieza a existir a partir de 104. O sea que miren que no es quebrado como la demanda, sino que salta y en algún momento se están sobreponiendo uno con otro allí donde Q es 104. Entonces ya tenemos nuestro ingreso marginal y ya tenemos nuestra demanda total. Ahora vamos a ver el precio que él va a cobrar y lo calculamos igualando el ingreso marginal al costo marginal, porque esta es la forma como él maximiza el beneficio, igualando ingreso marginal al costo marginal. El costo marginal pues es la derivada del costo total y nos daría constante igual a 40. Vamos a igualar ese 40, costo marginal, con cada uno de los tramos para ver con cuál podemos trabajar.
Entonces igualamos el primer tramo y nos da que Q es igual a 620 dividido 3, Q es igual entonces a 206.66. No nos sirve porque el tramo para el cual el ingreso marginal existe, ese pedazo de ingreso marginal va entre 0 y 104. Entonces este valor es mayor a ese valor de 104. Igualemos el segundo tramo, 1548 sobre 2.7 menos 3.6, porque estamos multiplicando 1.3 por 2 y todo dividido 2.7 igual a 40. O sea que aquí haciendo las operaciones pues nos da que el Q va a ser igual a 400. Como estamos en el segundo tramo donde la Q es mayor a 104, nos sirve este valor. Entonces vamos a utilizar este valor para calcular el precio. Entonces reemplazamos en ese segundo tramo de la demanda, no en la primera, porque estamos utilizando el segundo tramo del ingreso marginal, no el primero, porque no nos sirvió. Entonces 1548 menos 1.3 multiplicado por 400 dividido todo entre 2.7. Y eso nos da un precio igual a 306.66. Ese es el precio que va a cobrar en ambos mercados. Ya tenemos la cantidad total y tenemos el precio que va a cobrar común en ambos mercados. Lo que vamos ahora a averiguar es cuánto produce o cuánto vende en cada uno de los dos mercados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar ese precio que acabamos de calcular a cada uno de los mercados. Entonces igualemos ese precio de 306.66 al mercado 1, que ya sabemos que es 660 menos 1.5 Q, y hacemos los cálculos, hacemos las operaciones y nos da que Q va a ser igual a 235.6. Igualamos ahora ese mismo precio, porque lo va a cobrar igual en ambos mercados, 306.66, lo igualamos a la demanda 2, 504 menos 1.2 Q2, despejamos y nos da que Q2 va a ser igual a 164.4. La suma de Q1 más Q2 nos tiene que dar la cantidad que ya habíamos calculado, que es una cantidad de 400. Entonces tenemos lo que vendería en cada uno de los mercados, tenemos ya el precio que va a cobrar en los mercados, nos falta calcular el beneficio que va a obtener el monopolista al vender de esta forma y a ese precio. Entonces sería la cantidad total, que sería 400, multiplicada por el precio que va a cobrar, que es 306.66, menos los costos. Los costos están dados por 40 por Q, que Q es 400, menos 600, que sería el costo fijo. Este beneficio entonces va a ser igual a 106.064. Ese es el beneficio que él obtendría si no discrimina, es decir, si cobra un solo precio en ambos mercados. Veamos la pregunta B ahora. ¿Qué pasa si sí discrimina? Es decir, si cobra un precio diferente en cada uno de estos mercados. Aquí es muy sencillo este procedimiento de discriminación porque los costos marginales son constantes. Entonces podemos igualar el ingreso marginal de cada uno de los mercados directamente al costo marginal constante. El ingreso marginal del mercado 1 va a ser 660 menos 2 veces 1.5, que sería 3Q. Y lo mismo para el mercado 2, hallamos el ingreso marginal de este mercado, sería 504 menos 2.4 Q sub 2. Ya tenemos los ingresos marginales y los igualamos separadamente, dado que el costo marginal es constante, los podemos igualar separadamente al ingreso marginal. Y hacemos el despeje aquí, 660 menos 40 dividido 3, y nos da el valor de Q1, que es 206.66.
Ahora hacemos el cálculo del precio para este mercado. Entonces reemplazamos en la demanda 660 menos 1.5 multiplicado por 206.66 y el precio que va a cobrar en este primer mercado es de 350. Ya tenemos entonces la cantidad que va a vender allí y el precio que va a cobrar en ese mercado. Hacemos lo mismo para el mercado 2, igualamos la demanda, el ingreso marginal, lo igualamos al costo marginal, hacemos las operaciones y nos da que Q2 es igual a 193.33. Reemplazando la demanda que tenemos allí, 504, menos 1.2 multiplicado por 193.33, nos da que el precio que va a cobrar en el mercado 2 es igual a 272. Tenemos entonces la cantidad que va a vender y el precio que va a vender en el segundo mercado. Calculamos los beneficios cuando discrimina y nos da que es el precio por la cantidad en cada mercado más el precio por la cantidad en el mercado 2, 272 por 193.33, menos los costos, que es 40 por la cantidad total, que es 400, menos los costos fijos, que son 600. Y nos da un beneficio de 108.316.76, que comparado con el beneficio que obteníamos antes de 106.064, pues es mayor. Entonces al monopolista le va mejor discriminando que cuando no discrimina. Bueno, espero que este ejercicio haya sido de utilidad para ustedes.